Hola, buenas noches. Buenas. Antes de que empiece la clase, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Eh, ¿Qué ejercicios vamos a ver? Porque yo tuve problemas con el ejercicio 37 que quería preguntarle a si podían encontrar en qué me equivoqué. Sí, claro. Hoy vamos a ver el 37 y el 38. Ah, bárbaro, gracias. Así que eso lo vemos. ¿Alguien más? Somos muy poquitos, ¿no? Bueno, arranco nomás. ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Podría preguntar respecto a la presentación de de la última clase teórica? Sí, Porque claro. respecto al ejemplo yo no entendí muy bien cómo salió cómo salieron los valores de v igual 1 y v igual 2 en el ejemplo que se hacía en el teórico. ¿En qué tema, perdón? La última clase, la que tratábamos justamente de, de la variación del excedente del consumidor, Ah, eh, lo que vamos a ver hoy. sí, sí, seguro, sí, sí, Ah, pero del es, ejercicio del ejemplo que hacía del Nicholson. si te parece, arranco. Yo pensaba hacer un cierre de la clase pasada con una grafiquita que les quería mostrar del ejercicio 34. No sé si quedaban dudas y vemos eso de, seguramente con lo que veamos hoy los ejemplos, eso te va a quedar más claro de dónde salen y eso. Vamos a ver variación compensatoria, variación equivalente y excedente del consumidor. Bárbaro, gracias. Y si no te queda claro, vemos en particular ese ejemplo. Vos decís un ejemplo que hay al final de la sesión grabada 6. Sí, Ah, sí. Bueno, ¿alguien más? Si no, empiezo. La idea, como ya, como ya les comenté, la clase pasada vimos con Agustín el ejercicio 34, excedente del consumidor, del efecto sustitución y efecto ingreso. Eh, y al final terminamos, incluso terminamos creo que 10 o 15 minutos pasadas las 9 porque estábamos terminando el ejercicio 34, que era un poco más largo. Por eso preguntaba si había dudas. Lucía me pregunta si la revisión es múltiple opción, y sí, es múltiple opción. ¿Sí? Ahí va. Ya contestó el profesor Polgar. Bien. Hola. La idea entonces, les voy a pasar a compartir pantalla. Hago un cierre con una grafiquita del 34 y pasamos al 37 y 38 y ahí, Gabriel, si te generó alguna duda, nos van preguntando, ¿sí? ok, bárbaro. Entonces, esto no, justamente esto no. Acá estamos. Perdonen, ¿se ve? Sí, Ah, es hecha por mí, se saqué una foto, pero preferí eso a estar en la pantalla del Zoom haciendo lo que intenté hacer la vez pasada, que no me quedó tan prolijo. Esto me parece que se va a entender un poco más, o vamos a intentar que se entienda. Nosotros ¿se acuerdan que nos pedían el ejercicio 34? Vamos a repasarlo, es este que está acá, y nos daban, era el caso que teníamos zanahorias y boniatos, ¿se acuerdan?
y nos pedían, dado que el precio de las zanahorias aumentaba, pasaba de 2 a 6, nos pedían calcular el efecto total y el efecto sustitución y el efecto ingreso. El efecto total, ustedes me lo dijeron enseguida, se había entendido bien, era esa variación en la cantidad de zanahorias, que al principio se consumían 2 con el precio inicial. ¿Estoy bien? Sí. Ayúdenme y estén atentos porque hoy no estoy tan atenta yo, necesito de su ayuda. Entonces, acá estamos, sí. Las zanahorias con el precio de 2 consumían 6 y ahora con el precio de 6 consume 2. Entonces el efecto total es una caída en la cantidad de zanahorias de 4. ¿Sí? Dada la variación en el precio, el aumento en el precio, cae la cantidad demandada de zanahorias en 4. Y nosotros intentamos ver cómo se calculaba el efecto sustitución y el efecto ingreso. Yo les insistí que ustedes lo hicieran, porque era importante para entenderlo. Estos son de los típicos ejercicios que uno dice, sí, sí, lo entiendo, y cuando lo voy a calcular me mareo y no lo sé calcular. Entonces voy a insistir, cual pesada, como lo dije en la clase pasada, que lo hagan ustedes y nos consulten las cuentas, porque no salen tan directamente como uno cree. Entonces, en uno de los casos dijimos, bueno, si tenemos la demanda compensada de la zanahoria, ¿se acuerdan? Lo podemos hallar a través de la demanda compensada, y de ahí sacar el efecto sustitución, y por diferencia con el efecto total, sacar el efecto ingreso. Entonces yo traje esta grafiquita para terminar de aclararlo. Entonces, fíjense que acá el punto 1 es la canasta inicial de las zanahorias, que acá está marcada en 6, ¿sí? Cuando el precio cambia, ¿sí? Las zanahorias pasan a ser 2, el consumo de zanahorias pasa a ser 2, y pasaría a estar en este punto 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda esta diferencia que yo marco acá es el efecto total, menos 4. Pero una parte de esto es provocada, ¿sí? Proviene de efecto sustitución y otra de efecto ingreso. Entonces, nosotros sabemos que en el caso del efecto sustitución, justamente, me mantengo en la misma utilidad, ¿sí? En la misma función de utilidad. No hay cambio de ingreso real. Por lo tanto, yo tengo que mantener constante la utilidad, que por eso lo hallaba a través de la demanda compensada o hicksiana. También yo les planteé que podíamos obtenerlo a través de, si yo conocía la función de utilidad original, ¿no? El valor de esta función de utilidad, yo podía mantener el valor de la función e intentar obtener la cantidad demandada de zanahorias, constante este valor. Digamos, como planteando nuevamente las condiciones de primer orden, dado que lo único que cambió fue uno de los precios, manteniendo constante este nivel de utilidad. ¿Para qué? Porque mi objetivo primero es hallar este U', que en este 3,46 es el que obtuvimos, fíjense, acá. ¿Me están siguiendo? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros obtuvimos el 3,46, ¿no? Entonces, muchas veces cuando ustedes están calculando esto, dicen, 3,46, sí, el efecto de sustitución es 3,46, vamos, adelante. No, error. ¿Qué es 3,46? $3,46 es la cantidad, ¿sí?, demandada, que la obtuvimos a través de la demanda compensada, o sea, la nueva cantidad demandada compensada, ¿no?, de la demanda compensada, dado que cambiaron los precios. Pero no es mi efecto sustitución, porque el efecto sustitución es la variación, o sea, cuánto me varió del 6 que yo consumía de zanahorias al 3,46, ¿sí? Y lo proveniente a este efecto sustitución, a mantenerme
en esta utilidad y no variar mi ingreso real. Al mantenerme con la nueva relación de precios, yo tengo una nueva pendiente acá, un nuevo punto tangente que pasa por la pendiente. Esta punteada que yo estoy señalando acá es la restricción presupuestaria hipotética al mantenerme en la misma utilidad, pero con una nueva relación de precios. ¿Se entiende? Y si luego opera el efecto ingreso, yo paso a estar en el punto como el 2, en una curva de utilidad que es mayor o menor. Menor. Menor, ¿verdad? Lo que tiene sentido, porque mis precios, ¿qué pasó? Mis precios aumentaron y yo consumo menos, ¿sí? Entonces, luego podemos ver que ese segundo, que llamarle primero el segundo es desde el punto de vista del entendimiento analítico, ¿no? De conceptual y analítico de esto. No es que uno suceda antes que otro, ¿eso se entiende? Son dos efectos que los descomponemos y los analizamos de esta manera, pero que el efecto total que se ve es mi caída de las cantidades demandadas dada la variación de los precios. Entonces, esto segundo que yo marqué acá es el efecto ingreso, que nos dio 1,46, que es la otra parte de este asunto, ¿sí? Y que cuando lo analizamos justamente del punto 1 al punto 2, vamos a tener una nueva cantidad demandada. Eso se puede trasladar a una demanda marshalliana, ¿sí? De las zanahorias. ¿Se entiende? ¿Puedo seguir? Lo último lo podría repetir, por favor. Lo de la demanda marshalliana, Sí, que de estas, recuerden que de las condiciones de primer orden de la optimización, ¿sí? Que es el punto 1 y el punto 2, esto se traslada, ¿sí? Estas son las curvas de utilidad, mis condiciones de primer orden, este es el punto 1, variaron los precios, pasé al punto 2, estoy analizando este efecto, pero esto se traslada a una demanda marshalliana, o sea que lo podría perfectamente aquí mismo dibujar la demanda marshalliana de las zanahorias que me vincula precios y cantidades. Dado que cambiaron los precios, tengo nuevas cantidades y poder eh, graficar esa curva de demanda marshalliana. ¿Sí? Pues una pregunta, profe. Sí, ¿Sí? No me mates, ¿sí? Igual aprovechando que somos pocos. sí, Lo que claro. decía, lo que decía Victoria, ¿está bien? Estamos descomponiendo un efecto. Acá el mundo real, digamos, es mala noticia, subió el precio de la zanahoria, por lo tanto, la restricción presupuestal puede llegar menos lejos en el eje de las zanahorias, ¿sí? Va a cortar, se acaba antes la plata, si fuera a comprar solo zanahorias, por eso pivotea sobre los boñatos, digamos, ¿no? Queda fijo un boñato, porque el precio de boñato no cayó, tampoco cayó el ingreso, se nos corre al 6. Ahí y por lo tanto, como esta está más cerca del origen, porque subió uno de los precios, va a poder acceder en ese mapa de curva de indiferencia, una curva de indiferencia que está más cerca del origen que antes, por lo tanto menos utilidad. Chao, mala suerte. ¿Qué está detrás de esto? Analizar, descomponer esos efectos, porque cuando el precio cuando el precio de un bien sube, como decía Victoria, pasan dos cosas. Ceteris paribus, recuerden que hablamos en latín acá, voy a consumir más del otro bien, ¿sí? Sustituyo un bien con otro, tengo que recalibrar las condiciones de primer orden, pero además soy más pobre, ¿sí? Y en algunos bienes, si fueran bienes inferiores, por ejemplo, es relevante. Ahora, y ahí simplemente se descompone con los instrumentales que ustedes vieron, que tiene que ver con los temas de bienestar, de la compensatoria y su implicación sobre la egipciana. Mi única duda del dibujo, profe, es que en uno prima, que es ese artificio, ese instrumento que hacemos para descomponer el efecto, y que está clara la explicación de Victoria, que ese punto, el efecto es la diferencia entre el 2 y el 346, ¿no? No es que 346 es el efecto ingreso, sustitución, tengo que hacer las restas porque estoy descomponiendo. Mi duda es, Victoria, si esa línea que trazaste punteada allí no debería ser paralela en realidad, que es paralela a la restricción presupuestal nueva, ¿sí? No tendría que ser tangente en el 1'. ¿Por qué ese cante ahí? ¿No es que yo traslado esa curva hasta que sea tangente a la nueva curva de indiferencia? Sí, está bien. ¿Está? Sí,
¿Se entiende mi punto? Está perfecta la Sí. explicación, es simplemente el dibujo. No, sí, ¿Está? tiene que ser La nueva tangente. restricción presupuestal, donde está Es que marcado en punto 2, Mm, ¿sí? La traslado en forma paralela, ¿sí? La traslado en forma paralela hasta que toca la curva de utilidad anterior que yo tenía antes. Por eso lo estoy compensando en su ingreso con nuevos precios para poder llegar. ¿Está bien? mm. Es paralela a la nueva, no a la vieja. Mantiene la función de utilidad que tenía antes, pero reflejando el nivel de precios actuales después de la suba. Entonces, ese está perfecto, es simplemente que esa punteada es tangente. ¿Está bien? Tendría que haber llegado a un lugar ahí. Sí. No es fácil hacer esos dibujos. No, creo Simplemente que lo que exacto, me preocupé de que fuera paralela a la nueva y no que fuera tangente a la vieja, pero fuera está bien. tangente. Pero es un punto Además de es una tangente. restricción presupuestaria que no existe. En realidad lo que existe es como que es ficticia en ese sentido, ¿no? Como que no es que nuevamente está optimizando, sino que es el punto donde la nueva relación de precios se hace tangente a la tasa marginal de sustitución, dada esa utilidad que se mantiene. Está bien, sí. ¿Tá? Entonces, esa corrección en el dibujo normal. Los conceptos son exactamente los mismos y los cálculos lo mismo. Lo estoy compensando. ¿Por qué? Porque si subieron los precios, no va a estar igual que antes. Nunca voy a poder acceder a los mismos niveles de utilidad si sube el precio de un bien que yo consumo, a no ser casos raros. ¿Está bien? Que admitan solamente todo de un bien y no del otro, por ejemplo, que podemos ver esos ejemplos extremos. Entonces, geométricamente es el trasladar la nueva relación de precios a la curva de utilidad que el tipo tenía antes. Obviamente eso le sale más caro, es otra situación hipotética, no sirve para aislar el efecto. Estoy consumiendo menos zanahorias porque pasan dos cosas al mismo tiempo. Porque son más caras, y yo tengo sustitutos en este ejemplo, y porque al ser más caro, mi poder adquisitivo es más bajo. Con el mismo ingreso, mi poder adquisitivo es más bajo, porque no cambia el ingreso nominal, ¿verdad? Es el mismo ingreso, pero los precios son más altos. Concepto similar al de la inflación. Solo que acá no es que tengamos inflación, porque lo que está aumentando es solamente uno de los bienes y no el otro. Era eso nomás, esa pequeña corrección Sí, al perfecto. dibujo. Bárbaro, ¿alguna consulta? Seguimos. Bueno, el ejercicio 38 nos habla de la variación equivalente o variación compensatoria. Para esto, obviamente que tienen que haber visto la clase, de la sesión grabada. Acá preguntan, ¿es paralela a la antigua restricción presupuestaria? Ya Es lo paralela a contesté. la nueva. Está. Dejala que las Eh, preguntas me manejo. voy a pasar a hacer una introducción. ¿Ustedes vieron? ¿Quién vio la sesión grabada 6? Porque avanzar en esto sin... ¿La vieron? Yo sí. ¿El resto? Muchachos, operación verdad. ¿Sí? Somos 12, esto tiene que ser útil, ¿está bien? Estamos a un nivel de primer mundo de dedicación horaria docente-estudiante. Aproveche, para nosotros es insumo. Nosotros estamos atrás de por qué es que tenemos menos participantes. Estamos viendo que hay mucha gente que lo mira grabado, se pierde simplemente la oportunidad de preguntar. Acá es sin ningún tipo de vergüenza. No lo vi, quiero repasar el concepto. La clase es de ustedes, ¿sí? Esto es aplicación práctica del teórico. Entonces, si bueno, no pudieron ver el teórico, se conectaron acá, no es lo más eficiente, pero como somos pocos, seguramente lo podamos remontar. Así que estaría muy bueno de los que estén conectados y atentos, digan si no lo vieron, si quieren un repaso. Yo creo que el tiempo nos da bien y aprovechamos que tenemos Victoria para hacer el repasito que tenía pensado. Bueno, lo voy a tratar de hacer, pero rápidamente, dado que está grabada la clase, que la grabé yo misma, y además que quiero ir a los ejercicios, y que si esto lo hago como muy detenidamente, como amerita, no vamos a poder. Entonces, les pido que aquellos conceptos que hayan quedado menos claros,
dado que pienso que la vieron la clase, que nos lo digan, porque como decía Jorge, es la idea de este espacio, en el que además somos 2 docentes para 10 estudiantes. Entonces, la clase esta lo que vemos es cambios en el bienestar, ¿sí?, del consumidor, dadas variaciones de precios, ¿sí? ¿Cómo se ve afectado el bienestar del consumidor, dado que aumentan o se disminuyen los precios? Entonces, vemos 3 formas de esa medición del bienestar, ¿sí? Entonces son, que aquí están presentadas, la variación compensatoria, la variación equivalente y la variación del excedente del consumidor, ¿sí? Cambios en el bienestar individual. Originados por las variaciones en los precios. Entonces, acá lo que vemos es que la variación compensatoria y la variación equivalente, ¿sí?, las vemos a través de la demanda compensada o hicksiana. La medición que hacemos es a través de la compensada o hicksiana, que en particular lo vemos a través de la función de gasto. Acuérdense que esa demanda compensatoria proviene del dual, donde hallamos una función de gasto mínimo dado un nivel de utilidad. Mantenemos constante el nivel de utilidad, como recién estábamos conversando. Sin embargo, después vemos una medida asociada al bienestar en la curva de demanda marshalliana, que es la variación del excedente del consumidor, ¿sí? 3 medidas distintas, no hay una mejor que la otra, sino que son distintas, nos expresan cosas diferentes sobre el bienestar, y esa es la idea que les queremos transmitir. Y nos basamos en un capítulo del Varian, como ustedes ya saben, para tomar estos conceptos, en el manual del Varian. Bueno, entonces, por un lado, la variación compensatoria, ¿sí?, nos expresa cuánto habría que compensar a un individuo, tanto darle o quitarle, ¿sí?, eso depende si aumentó o cayó el precio, para que se mantenga el mismo nivel de utilidad inicial. O sea, dado que un cambio en los precios, él tenía determinado nivel de utilidad, ¿cómo debo compensarlo, ¿sí?, desde el punto de vista de su ingreso, para que se mantenga en el nivel de utilidad inicial? Porque los precios modifican mi nivel de utilidad. Pero si yo lo compenso para mantener, eso es lo que me mide la variación compensatoria. O sea, ¿cuánto debería compensarlo para mantenerse en ese nivel de utilidad? ¿Se entiende? Sí. Entonces, desde el punto de vista del cálculo que se realiza, es la diferencia en la función de gasto, manteniendo el mismo nivel de utilidad y dado que cambiaron los precios. Ahora, cuando vamos a la variación, después me voy a detener en las gráficas, pero cuando vamos a la variación equivalente, ¿sí?, es parecido pero distinto, y siempre esto nos complica, la verdad, a todos. Pero lo que queremos expresarles en este sentido es que la variación equivalente es una medida bastante similar a la compensatoria, solo que está vista desde un punto de vista, me paro en otro lugar para analizarla. Es ese como el cambio del asunto, porque, y el Varian me lo expresa de esta manera, como dice acá la definición, es el ingreso que un consumidor, como el ingreso equivalente que pagaría o aceptaría recibir, ¿sí? En otro caso es lo que estaría compensando al individuo. Esto es el ingreso que un consumidor pagaría o aceptaría en su nueva situación, dado que ya existió el cambio de precios, la variación de precios, y se encuentra en una nueva situación, una nueva utilidad, ¿sí?, si quiere revertir esa situación, dado que está en la nueva utilidad, dice, bueno, ¿cuánto estaría dispuesto, cuál sería ese ingreso equivalente que estaría dispuesto a pagar o a recibir para evitar ese cambio de precios para evitar el cambio de precios, dado que ya estoy en un 1. Entonces, la forma en que la forma analítica es la misma, ¿sí?, esta diferencia en el gasto también se puede ver como el área debajo de la demanda marshalliana, dados estos cambios en los precios, ¿sí? Pero, perdón. ¿No es de la hicksiana, profe? Sí, de la hicksiana. Sí, eso quise decir. Esta es la compensada.
la diferencia en el gasto, pero ahora fíjense que en la variación, la diferencia en el gasto, pero con la nueva función de utilidad. Fíjense que, bueno, como dice acá, dice ejemplo, lo que dice el Nicholson, la variación equivalente puede ser interpretada como la variación compensatoria, pero valorada en uso 1, en la utilidad en el nivel 1. ¿Tá? Y nuevamente la puedo ver, si esto todo es la egipciana. Si digo marshalliana es porque empiezo a hablar y me equivoco, ¿sí? También me pasan las sesiones grabadas, pero es un tema de que uno le erra la palabra exacta cuando se compenetra. Entonces, acá vemos que la variación compensatoria es, fíjense, esta diferencia en el gasto, dado que varían los precios, pero manteniendo U0. Y acá, la variación equivalente con U1. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjense que esto que está acá es la demanda compensada en U1. ¿tá? Cuando cambió la utilidad U0, manteniéndose en el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Y las áreas debajo de estas dos curvas de demanda compensada, cada área va a ser la área marcada por este cambio de precios. Este es P0 y este es P1. ¿tá? Las dos áreas nos van a dar la variación compensatoria o la variación equivalente. Por ejemplo, la que nos dice U0, o sea, el punto A, C, P1, P0, ¿sí? Este que estoy diciendo va a ser la variación compensatoria. Sin embargo, el punto P0, P1, C, D va a ser la variación equivalente cuando se movió la utilidad. ¿Sí? Las distintas áreas debajo de esa curva. Entonces, el excedente del consumidor sí lo vemos con la demanda marshalliana, y fíjense que cuando nosotros hablamos, esta es la variación del excedente del consumidor, nuestra medida de variación del bienestar. Cuando hablamos del excedente del consumidor, por ejemplo, si estamos en P0, ¿sí? El excedente del consumidor, ¿cuál sería? ¿Alguien lo sabe? El área que está debajo de la recta P igual 0 y que intersectada con la demanda marshalliana. Todo lo que está debajo de la demanda marshalliana hasta P sub 0. Exacto, todo esto. ¿No? Todo este triángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso Sí. que rayé es el excedente del consumidor. Ahora, si el precio pasa a ser P sub 1, ¿sí? Lo que está rayado originalmente en la slide es la variación del excedente del consumidor. O sea, la diferencia entre lo que rayé y lo que está rayado. ¿Se entiende? Esto de acá, que es P0, P1, AB, es el VEC, la variación del excedente del consumidor, que es lo que estamos midiendo en este caso. ¿Sí? Porque el precio aumentó, pasó de P0 a P1. Es la pérdida de ese excedente del consumidor porque los precios aumentaron. Entonces también la podemos ver como el área debajo de la, o sea, la integral, ¿sí? Debajo de esta curva, ¿no? Que el área entre la integral entre P0 y P1 de ¿qué? De la demanda marshalliana. ¿Bien? Y es lo que está dibujado acá. Recuerdan que la demanda compensada siempre era más empinada, ¿sí? Más inelástica que la demanda marshalliana, que era más elástica, porque la compensada solo tiene el efecto sustitución, y la otra el efecto sustitución y el efecto ingreso, y eso le da la mayor elasticidad. Entonces ahí están dibujadas las tres, entonces acá podemos identificar las tres áreas, y la del excedente del consumidor sería, ¿cuál? P1, P0, A y C. Exacto, exactamente. ¿Dudas?
Eh, podría preguntar, como tenemos dos bienes, ¿nos sirve cualquiera de las dos funciones de demanda para calcular cualquiera de estas dos medidas usando las integrales? ¿O tenemos que usar la función de demanda específica del bien cuyo precio cambió? Sí, la demanda del bien cuyo precio cambió. Si no, ¿cuál es el sentido? ¿Te entendí bien? O sea, si voy a hallar una variación equivalente o compensatoria, tengo que hallar la demanda marshalliana si el precio que cambió es X, de X. Y si voy a hallar un excedente del consumidor, una variación del excedente del consumidor, la demanda marshalliana, en un caso la hicksiana, y en el otro la marshalliana de ese mismo bien. ¿Se entiende? ¿Era esa la duda? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Jorge, ¿estamos Lucía bien? tiene una pregunta. Sí, Lucía tiene una pregunta. Lucía, dale nomás. Ah, a ver, pobre Lucía. Fíjate en el chat ahí, a ver si no le anda bien el micrófono, por eso escribe. Ah, Mételo vos, Victoria, que te va a salir mejor. si aumenta el precio, disminuye su excedente, ¿eso? ¿Sí? Sí, exacto. Si aumenta el precio, fíjate el gráfico. Sí, es buena tu pregunta porque me da para lo que vamos a ver ahora en el ejercicio, que es lo siguiente, Lucía. Que en este caso que estamos viendo, siempre estamos viendo en un caso un aumento de precios, pero no es igual cuando disminuye el precio. ¿Se entiende? Fíjense acá. Perdón que estoy yendo y viniendo con esto, pero acá, ¿sí? Si el precio me aumentó, ¿sí? El excedente del consumidor se redujo, ¿no? Pasó a ser este triangulito blanco, y entonces esta es la variación del excedente del consumidor. El precio aumentó. Pero si el precio hubiera bajado, pasa al revés. ¿Estamos de acuerdo? El excedente del consumidor es positivo. Su variación es positiva, dada la disminución del precio. Lucía, ¿se entiende? Ah, dice que era una afirmación cuando yo estaba explicando de lo del BEC, pero ¿se entendió? Ah, está, dice que entendió. Bien. No, lo que quería referirme es esto, que en este caso el precio se está incrementando, pero si el precio disminuye, no estamos en un caso en el que P1 es mayor a P0. Entonces pasa esto. Si hay un aumento de precios, ¿sí? Siempre va a pasar que la variación compensatoria va a ser mayor, el área va a ser mayor que la variación equivalente. ¿Por qué? Porque con el aumento de precios, la utilidad, cuando la utilidad cambia, la utilidad se reduce, se mueve hacia la izquierda, y por lo tanto el área de la variación equivalente es menor que la compensatoria. El excedente está en el medio, por esto que acabamos de ver de la forma de las curvas de marshalliana y hicksiana, ¿sí? Pero en el caso de que no hubiera un aumento de precios, sino una reducción, estos signos se dan vuelta, porque la utilidad pasa a ser para el otro lado. Si el precio se disminuye, la utilidad, ¿sí? Para ver la variación equivalente, mi utilidad se va a alejar del origen, y por lo tanto esto que tengo acá va a pasar a estar del otro lado, a la derecha. ¿Se entiende? Y por lo tanto, el área de la variación equivalente va a ser mayor que el área de la variación compensatoria. Se va a dar vuelta esta desigualdad, estos símbolos. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Entonces, sin importar si los precios aumentan o suben, el excedente del consumidor siempre va a ser, siempre va a estar entre medio de los otros dos. Sí, sí, eso sí.
Exacto. Entonces el ejercicio dice, vamos al 38 y 37 si estamos bien. Considera una situación donde el precio de un bien aumenta como consecuencia de un cambio impositivo. Y el gobierno quiere evaluar cómo esto afectó el bienestar de los consumidores utilizando dos medidas alternativas, la variación equivalente y la variación compensatoria. Acá solo me hablan de dos. La tercera está descartada en esta pregunta, ¿sí? Entonces dicen, usted esperaría, atentos, A, que el bienestar del consumidor haya caído y que la magnitud de este cambio sea mayor si consideramos la variación equivalente en lugar de la compensatoria. B, que el bienestar del consumidor haya caído y que la magnitud de este cambio sea mayor si consideramos la variación compensatoria en lugar de la equivalente. C, que el bienestar haya aumentado y que la magnitud de este cambio sea mayor si consideramos la variación compensatoria en vez de la equivalente. Y D, que el bienestar del consumidor haya caído y que la magnitud de este cambio sea igual si consideramos las dos. Y ahora solo voy a sentarme tranquila y a escucharlos. Sería la B. ¿Por qué? Es bien como el ejemplo que venimos trabajando. Ahí mismo nos dice que aumentan los precios, entonces como aumentan los precios sabemos que la variación equivalente debe ser menor que la variación compensatoria. Eso es así, es como el ejemplo que veníamos viendo. Dado un cambio impositivo, el precio del bien aumenta, por lo tanto yo sé que la variación compensatoria, que la magnitud de la variación compensatoria va a ser mayor que la equivalente, ¿verdad? Y el bienestar del consumidor sabemos que si aumentan los precios se reduce. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Entonces, acá me plantean eso mismo. Lo que acabamos de ver, ¿no? De que esto lo podríamos hallar, acá solo es teórico, es conceptual, pero podríamos, si tuviéramos numeritos, verlo con la función, la diferencia entre la función de gasto, manteniendo constante la utilidad en la variación compensatoria y sustituyendo por la nueva utilidad en la variación equivalente. Dado que sabemos que un aumento de precio, sabemos que el área de la variación compensatoria es mayor a la equivalente. Este numerito me tiene que dar mayor que este, ¿sí? Esa magnitud va a ser mayor. Por lo tanto, como dijo Gabriel, la opción correcta es la B, como lo explica acá. Ante un aumento en el precio de uno de los bienes consumidos, la pérdida de bienestar será mayor si utilizamos como medida para este cambio la variación compensatoria que la equivalente. Y si hubiera una reducción de precios sería al revés. ¿De acuerdo? Sí. ¿El resto? Belén, Federico, Gastón, Lucía, Mara, Marcos, María José, Melissa, Víctor, ¿qué dicen? Sí, ya entendí. Ya que somos pocos, los nombro uno a uno. Los tenemos rodeados. Ahí puede hacer andar el micrófono, creo. Bien, Lucía, dale, a ver. Al principio había puesto en el chat el caso anterior porque pensé que habíamos dicho que bajaba el precio, por eso puse todo al revés. Ah, bien. Ah, sí, mientras entiendan, no importa cuál sea o sea, lo importante es el sentido de esto. Si después, en este caso era un aumento, entonces... Bien, sigo con el ejercicio 37, que Gabriel me dijo que tenía una duda de este ejercicio, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Antes de esto, les voy a decir algo. Si hoy tengo unos minutos, les quiero mostrar un ejemplo que vemos hace unos años en la clase, que fue un ejercicio de examen de hace años, que me parece que está bueno para ver esto, y que lo que sucede no es un cambio en los precios. Hay un cambio en el bienestar, pero por un cambio en otro parámetro en la función. Entonces, ¿lo llegaron a ver? Eso yo lo colgué, ¿no? Sí. Está en la clase del teórico, está justo después del ejemplo de Nicholson.
Exacto. Si tenemos unos minutos, lo comentamos y lo vemos, pero está bueno porque en ese ejercicio es una manera de ver esto de otro, digamos, con otro ejemplo que no sea variación de precios, y está bueno que lo sigan. Y ahí está como en la presentación que colgué, está desarrollado ese ejemplo. ¿Sí? Entonces nos pueden preguntar, pueden ir haciendo los cálculos, es la idea. Bueno, entonces en este caso nos dicen, la función de gasto de un consumidor es esta que está acá, un medio por Px a la 0,5 por Py a la 0,5 por U0. Obtenga las funciones de demanda compensadas, hicksianas, del bien X y del bien Y. Después halle la función de utilidad indirecta del consumidor y las demandas marshallianas de ambos bienes. Y al final dice, suponga una situación A con valores hipotéticos, 1 y 2, ingreso de 100, y los valores óptimos, y una situación B donde el precio del bien X aumenta de 1 a 2, un aumento de precios. Entonces ya sabemos, en algún sentido ya sabemos el sentido que va a tener esto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué magnitud nos debería dar más que la otra? Hay un aumento de precios, eso ya lo sabemos. Calcule, primero dice qué debería suceder con el bienestar, que también lo saben porque lo acabamos de comentar antes, y después dicen calcule las 3 medidas del bienestar y compare los resultados. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener las funciones de demanda compensadas, y luego las marshallianas, punto A y B. ¿Sí? Entonces, en el A nos plantean, aplicando el lema de Shepard, que derivando la función de gasto, derivamos la función de gasto respecto al precio de cada uno de los bienes, para obtener la demanda marshalliana de X y de Y. ¿Sí? Derivamos la función de gasto respecto a cada uno de los precios. La derivada de E respecto a PX y la derivada de E respecto a PY. La compensada, no la marshalliana. La compensada. Estoy desde hoy con la marshalliana, sí. Está trabucada la profesora hoy, pero Sí. la perdonamos. Sí, perdón. No sé. Ahora, a partir de ahora, No, eso del lema de Shepard, aparte nos podríamos haber dado cuenta que era la compensada y no la marshalliana, porque marshalliana es la común y corriente, la ordinaria, demanda, chao, nos olvidamos el nombre. Después aparecen las cosas raras cuando empezamos a crecer como economistas, ¿sí? Y empezaron a... No, claro, siéntase que el común de la gente sabe lo que es la función de demanda, digamos. En cualquier cumpleaños, cualquier tía te puede hablar del cumpleaños de la función de demanda. Ahora, si usted le dice, che, y la compensada, los dejan a todos pagando, ¿no? No saben qué es la compensada. Y mírenlo, en la función de gasto, ¿la función de gasto qué es? La función de gasto tiene como argumento los precios, obviamente, y un nivel de utilidad fijo, ¿sí? Está el nivel de utilidad, o sea, es cuánto va a tener que gastar dado esos precios si quiere llegar a ese nivel de utilidad. Es el sueño del pibe, dame toda la plata que necesito para tener ese nivel de utilidad. La intuición acá es que si yo derivo, ¿sí?, la función de gasto con respecto al precio de un bien, me va a dar la demanda de ese bien. Pero no demanda cualquiera. ¿Por qué no? Porque ¿cómo me puedo dar cuenta por la intuición que es la compensada? Y bueno, porque ya estoy en el nivel de utilidad fijo. Por lo tanto, me tiene que compensar. Si vos querés que cambie un precio y yo mantenga el mismo nivel de utilidad, me tenés que dar plata, me tenés que compensar por esa plata. ¿Sí? Me tenés que dar plata o te tendría que devolver plata, digamos, si el precio bajó, que era un poco lo que veíamos con los análisis de bienestar recién. Entonces, el trabuque de nombre es porque nos entramos a enredar con todas las demandas que hay, pero nosotros sabemos que la marshalliana es la común y corriente, la ordinaria, porque en honor a Marshall, pobre Marshall, ¿está bien? Y la compensada que aparece con esa C, por lo menos su nombre ayuda, ¿verdad? Que tiene que ver con la compensación que tengo que tener para volver a ser un nivel de utilidad que tengo fijo. Entonces, cada vez que usemos el lema de Shepard, que tiene una intuición que no le encontramos tan clara al teorema de Roy, ¿sí?, que estuvimos conversando con Victoria de eso, no tiene, es una fórmula, se puede derivar y demostrar, pero no tiene una intuición tan clara. En esta tendría una intuición que es bueno, cuando derivamos podríamos charlarlo ahora, pero volvemos, esto simplemente era una interrupción porque nadie nos corrigió en el trabuque de nombre. Lo que sabemos de Shepard es que derivamos la función de gasto total, esa E viene del inglés, expenditure, ¿está bien? A veces la notación no ayuda, pero es convencional, así se hace, ¿está bien?
con respecto al precio de X, no va a dar entonces la demanda compensada con respecto al bien X en este caso. Listo. Perfecto. Entonces, en ese caso, la demanda compensada nos queda de X, nos queda como está planteada acá, dependiendo de los precios y de la utilidad inicial, como ya también sabemos que nos debe depender de eso, ¿sí? Multiplicado por 1/4. Y dice, idem para el precio de Y, que es lo mismo, con la misma derivación, ¿sí? Y nos va a quedar planteada similar. Ahora dice, el punto B nos pedía las demandas marshallianas. Y fíjense que por la identidad de Roy, sabemos que la demanda marshalliana la podemos hallar a través de la función de utilidad indirecta. Si la función de utilidad indirecta es conocida, derivamos, ¿sí?, respecto a la función de utilidad indirecta, respecto al ingreso y al precio, y hacemos el cociente, y nos queda la demanda marshalliana, en este caso sí es la marshalliana, aplicando esa identidad de Roy. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la función de gasto, nos lo dio la letra. Aplicamos el lema de Shepard y hallamos la demanda compensada para X y para Y. Luego hacemos la inversa de esta función de gasto y hallamos la función de utilidad indirecta. ¿Sí? Simplemente de esta función de gasto despejando U, sabiendo que este U se convierte en V cuando lo pasa a depender del ingreso y de los precios. Despejamos de acá esto. ¿Se entiende? Y al despejar, ¿sí?, despejamos esto, y al despejar nos aparece esto, que depende del precio y del ingreso, porque el gasto acá pasa a ser I, y tenemos esta función de utilidad indirecta. Al aplicar la identidad de Roy, derivamos respecto a la función de utilidad indirecta, aplicamos la identidad de Roy, y nos aparece la demanda, y hacemos cuentas, obviamente, nos aparece la demanda marshalliana, que nos queda sencilla y una típica demanda marshalliana que vemos en este curso, que depende de I, positivamente del ingreso, ¿tá?, y negativamente del precio del propio bien. Es I sobre 2 por PX, y acá Y igual, I sobre 2 por PY. ¿Hasta ahí vamos bien? A mí me quedaron distintas las marshallianas, capaz que de repente derivé mal, pero a mí me quedaron 2 por I por el precio del bien correspondiente para cada bien. ¿El precio te quedó arriba? Seguro, no me quedó como un Ah, cociente. está mal seguro, pero ¿por qué? Fíjate, pensá. O sea, mal en el sentido de una cuenta que quedó mal al despejar, de seguramente cuando tenías varios PX y hiciste el cociente de PX. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque no puede depender positivamente del precio. Eso nunca. ¿Se entiende, Gabriel? Sí, entiendo, sí, sí. Gracias. Si querés, no tengo problema en que me mandes una foto de tus cuentas y yo las revise. O lo que sea más fácil. Si no te das cuenta cómo está el despeje. Pero es un tema de cuando, fíjate en cuando redujiste, tenías arriba y abajo PX, hiciste las cuentas. Pero te tiene que quedar, si es multiplicado arriba, tiene que ser PX a la -1. Y que es igual a esto. Pero no PX positivo. Sí, sí. ¿El resto? Profe, ahí en la... Hace para atrás, ¿Quién me habla? María José. Bien. Perdona que no estoy viendo, por eso pregunto quién me habla para... No pasa nada. Sí, sí, María José. Ahí en la inversa, ¿no? Que queda 2 Sí, por el ingreso. sí. ¿Cómo es ahí el ingreso? Porque está ahí. ¿Es la inversa de la utilidad o qué? Porque el gasto es igual al ingreso. Ah, Este pasa a ser igual a I. ¿Te acordás? Y esto está. sí. Cuando
La utilidad indirecta siempre tiene que depender de los precios y del ingreso. Entonces el gasto es igual al ingreso y la U sub 0 es la utilidad. De esa manera que hacemos la inversa del gasto y obtenemos la utilidad indirecta. Ahí va. O sea, la utilidad me depende de las cantidades y la utilidad indirecta del ingreso y los precios. Indirectamente de eso. Ahí Es va. eso. Victoria, Gracias, Sí. profe. nosotros podemos vincular muy fácil despejando la función de gasto y la función de utilidad indirecta, ¿sí? Porque cuando tenemos la función de gasto, que dice, bueno, cuánta utilidad, el gasto se vincula con el ingreso, ¿sí? El gasto que puedo tener es gastarme todo el ingreso, entonces simplemente cuando uno despeja U uno despeja U, que es uno de los argumentos de la función, ya deja de ser la función de gasto para pasar a la función de utilidad, que la función de utilidad, función de utilidad indirecta, ¿está bien? Que marcamos como B, tiene ahí como el ingreso. Entonces la igualdad de lo que explicaba Victoria, de gasto con ingreso, es la que nos permite a nosotros despejar, y fíjense que en una tenemos a la U como un argumento, ¿sí? Y después lo tenemos en forma de B, que es la utilidad, pero ya metiendo el ingreso adentro. Perfecto, entonces ahí haciendo la identidad de ROI, como recién decíamos, surgen las demandas marshallianas. Y hay que ver el tema de cuentas, porque, bueno, a Gabriel le habían quedado esos PX mal. El PX siempre tiene que estar en el denominador porque la demanda depende negativamente de los precios. Eso es así. Claro. Positivamente el Recuerda que la clase pasada, no la otra, la clase pasada me hizo el aguante Agustín. Decíamos, siempre que hagan cálculos, fíjense, o en las múltiples opciones, a veces pueden acortar tiempo, va a hacer todo el cálculo, fijarse primero para descartar aquellas que no tienen sentido, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que una función como que tiene que aparecer, si la demanda de X, no puede ser creciente en el precio de X, a no ser que estemos en caso de bienes raros y cosas por el estilo. Entonces, bueno, si a Gabriel le quedó la demanda marshalliana creciente en el precio, no puede ser, hay algún problema de derivación. Como decía Victoria, nos mandan, ¿sí? La foto de los cálculos y vemos dónde está el error, o lo hacen de vuelta, no la revisen, la tiran y la hacen de vuelta, porque una vez se repite el mismo error. Sí. Entonces, el punto C, lo que nos plantea es lo del incremento de precios para hallar justamente las medidas de bienestar del consumidor. El incremento del precio de X, que no me acuerdo de cuánto era, pero ahora repasamos, ¿sí? Como dice ahí, debe reducir el bienestar del consumidor, como vimos recién en el repaso, dado que la cantidad demandada depende negativamente del precio del bien, como estábamos planteando. Entonces, vamos a hallar la variación compensatoria, la variación equivalente y el excedente del consumidor. Fíjense que ya que tenemos la función de gasto, que nos la dieron, que eso ya nos sirve para hallar estas medidas de bienestar, y también tenemos las demandas marshallianas o hicksianas, la demanda común, como decía el profesor, y la demanda compensada, que podemos hacer si no la integral de eso respecto a la reducción de precios, que voy a mirar cuánto es. El precio cambia de 1 a 2. Bien. Entonces, la utilidad del nivel 0 se obtiene de sustituir los valores iniciales en la función de utilidad indirecta. ¿Está? O sea, tengo la función de utilidad indirecta. Voy a sustituir lo que tengo. Tengo el precio del bien X inicial, el precio de Y que no cambia y el ingreso. Hago la sustitución, 2 por el ingreso, por el precio, por el precio. ¿Se entiende? Y ahí hallo el nivel de utilidad inicial, que acá no está. ¿Cuánto es? Pero ahora me voy a fijar. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, claro. Voy a la utilidad indirecta y hallo la utilidad con el nivel de precios inicial. Esa sería un sub 0. Sustituyo los valores iniciales en la función de utilidad indirecta. Tengo los datos que me dieron de los precios y del ingreso. ¿Se entiende? Sí. Y después cuando querés hacer la integral de la hicksiana, tenés que reemplazar ese valor de la utilidad que te dio antes de proceder a integrar.
No, la utilidad me sirve para sustituir en la función de gasto, ¿no? Para integrar tengo la demanda. Ah, bueno, si tengo la compensada, sí, está bien. En ambos casos, está bien, sí. Yo estaba pensando en la Marshalliana. Sí, eso que dijiste, Gabriel, perdón. Sí, en ambos casos preciso el nivel de utilidad inicial. Para la variación compensatoria, U sub 0. Para el equivalente, U sub 1. Hago lo mismo, pero acá, ¿qué sustituyo? Si en U sub 0 sustituí el precio de 1, ahora en U sub 1 sustituyo acá, ¿cuál? Precio PDX igual 2. Exacto. Estoy mirando a ver cómo quedaba la función de utilidad, pero acá no la tengo. U sub 0, vamos a hacer la cuenta. U sub 0 a mí me quedó 141,42, ¿puede ser? A mí Sí, igual. puede ser, ¿sabes qué? Está, entonces es eso. O sea, es 2 por... ¿Dónde está el ingreso? Me perdí. 2 por 100, perdón, 2 por 100 por 1 por 2 a la menos 0,5. ¿Está bien? 2 por 100 por 1 por 2 a la menos 0,5. Y eso les quedó 140 y algo. Sí, 141,42. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la resta que hago acá? Voy a la función de gasto, ¿no? Es la resta de estas dos funciones de gasto. Estoy en la variación compensatoria. Entonces tengo U sub 0, que es 140 y no sé cuánto, ¿sí? Después tengo el precio del bien, el precio de Y, que queda fijo, ese no cambia, y después hago la resta, pero en un caso sustituyo por 1 y en otro por 2. ¿Estamos de acuerdo? Que es esto que tengo acá. Y esa diferencia me da 41,42. ¿Bien? Sí. También podría ser la integral, como ustedes me dijeron, de la demanda compensada que ya tengo, que ya hallé en el punto anterior, con la utilidad sustituyendo sub 0 que ya tengo, y la integral sería entre 1 y 2. Y me tiene que dar lo mismo. Y la variación equivalente es igual, pero ¿con qué diferencia? Ahí tomamos la utilidad 2, digo 1, perdón. Eso, con la utilidad en 1. O sea que este precio de acá, en vez de ser 1, va a ser 2. ¿Y ahí cuánto les dio? A mí 29,27. No sé si es un margen aceptable. No, la variación equivalente, sí, sí, eso es lo mismo, pero la U sub 1, ¿cuánto les dio esta cuenta? Que es 2 por 100 por 2 a la menos 0,5 por 2 a la menos 0,5, ¿no? ¿Es así? A mí 100. Está, perfecto. Entonces, hicieron el mismo procedimiento y en este caso les dio 29,29. ¿Esto que nos da es coherente con lo que ya habíamos visto antes, teóricamente? Sí. Sí, ¿no? Habíamos dicho que la magnitud de la variación compensatoria cuando había un aumento de precios tenía que ser mayor a la de variación equivalente. Y eso no sucede, lo confirmamos, ¿sí? Sigo. Este es el gráfico que había traído acá, que ya les mostré, donde están las tres áreas de la Marshalliana y de la compensada. Y este es el excedente del consumidor. Resuelvo que en este caso hago lo mismo, pero resuelvo la integral de la demanda marshalliana valorada entre 1 y 2. Y como la integral de esto es I, que I es 100, eso no cambió, sobre 2, o sea que ahí tengo 50 que puedo sacar para afuera, y acá tengo 1 sobre PX, y sobre lo que estoy integrando es el precio, ¿sí? La integral de 1 sobre la incógnita es logaritmo de eso.
¿Estamos de acuerdo? Valuado en 1, 2. Entonces hago la resta de esto, o sea, solamente es el desarrollo de la integral, y me queda 34,65, que me queda en el medio de 29 y 41, que es lo que ya habíamos planteado que tenía que suceder. Se verifica esa desigualdad entre las tres medidas, en las magnitudes. ¿Preguntas? ¿Estamos acá? Sí, estamos, sí. ¿Me siguieron bien? ¿Entendieron de dónde sale todo esto? Yo sí. La variación del excedente solo lo podemos calcular con la integral esa. Sí. Sí, porque con la función de gasto ya no podemos hacerlo. Lo hacemos solo como el área debajo de la Marshalliana. Porque ya no estamos calculando medidas compensatorias equivalentes, sino simplemente una variación del excedente del consumidor, ¿sí? Que surge de la demanda marshalliana, ese concepto. O sea, el concepto es cuánto varía ese excedente del consumidor, que es la diferencia entre el precio de mercado y el precio máximo al que renunciaría a consumir. Entonces ese es el excedente, ¿no? El concepto. Entonces nosotros al ver estas variaciones vemos las variaciones de ese excedente. Pero del otro lado, cuando vemos las compensaciones, estamos viendo, bueno, ¿cuánto compensaría el individuo para mantenerse en su misma utilidad? ¿Sí? Son miradas distintas de ese bienestar del consumidor visto de esta manera acotada, digamos, o parcial. Los escucho, y si no hay dudas o consultas o de otro ejercicio, y si el profesor está de acuerdo, finalizamos la clase. No sé. Vamos a ver el ejemplo, el último ejemplo que habías dicho que era de un examen anterior que estaban las diapositivas. Bueno, dale, lo comento. Perdón. Y de nuevo. No me está queriendo, espérenme un segundo, a ver si puedo. Bueno, acá está el ejemplo, ¿están viendo? Sí. Sí. Está. El ejemplo es la calidad del entorno en un barrio. Entonces, la pregunta que se hace es cómo se compensa a los vecinos que ven afectada su calidad de vida. Existen dos barrios linderos, A y B, donde viven dos personas, Adolfo y Beatriz. Adolfo vive en el barrio A y Beatriz en el barrio B. Ambos valoran el consumo de bienes y la calidad del entorno, ¿sí? O sea, acá hay una valoración de calidad del entorno. El entorno pasa a ser una variable en la utilidad de estos individuos, ¿se entiende? Ambos tienen iguales preferencias, y entonces consumen los bienes X1 y X2, pero también está E en esa utilidad, donde E mide la calidad del entorno. O sea que si hay algo que ve afectado esa calidad del entorno, va a haber afectado su utilidad individual. ¿Sí? Enfrentan los precios, los mismos precios, los dos individuos, Adolfo y Beatriz, que son 100 y 100,
pero tienen ingresos diferentes, que son 1.500. O sea, Beatriz gana la mitad de Adolfo. Un caso típico de ingresos y de brecha salarial entre hombres y mujeres. Adolfo gana el doble que Beatriz. Entonces, las demandas marshallianas las podrían hallar, en este caso las podrían hallar, ¿sí? Acá se las estamos ya planteando, pero les sirve para repasar, y son, como la que vimos recién, un medio por el ingreso sobre el precio del propio bien, ¿sí? Unas demandas marshallianas típicas, dependen del precio del bien y del ingreso, positivamente del ingreso y negativamente del precio. Entonces dice, la función de gasto y la función de utilidad indirecta, ¿sí? Ya sabemos que son funciones inversas, y podemos obtener la función de gasto, ¿sí? Partimos de la función de utilidad indirecta, despejamos sí, sustituimos lo que vimos hoy, y obtenemos esa función de utilidad indirecta que depende de los precios y del ingreso. Estos son todos datos que nos sirven después para hallar las variaciones compensatorias y las variaciones equivalentes. ¿Tá? Pero va haciendo paso a paso lo que habría que ir haciendo en este caso, ¿se entiende? Y la función de gasto, que les conviene a ustedes irlo haciendo. La función de gasto es esa que tenemos ahí, que depende de U, ¿sí? Es constante en U, de los precios, pero también tiene incorporada la calidad del entorno, que es E, ¿sí? E mayúscula. Entonces nos dice, bueno, problema, el gobierno va a decidir la ubicación de una planta de disposición y tratamiento de basura en uno de los dos barrios. Si el gobierno va a compensar al vecino afectado por la instalación de la planta mediante un pago, ¿cuál sería la medida más adecuada para medir el valor de esa compensación? ¿Sí? Bueno, nos está intentando dar un ejemplo, una intuición de cómo se podrían, para qué podrían servir estas medidas. Si yo voy a ver afectado un barrio, ¿sí? A unos vecinos en un barrio, y quiero de antemano ver cuánto se va a ver afectado el bienestar de esos vecinos para poder realizar un pago, una compensación, bueno, la variación compensatoria me serviría para eso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, como dice ahí, el planteo sería cuánto dinero habría que darle al consumidor para compensarlo por la variación de la satisfacción de la utilidad que le provoca la planta de tratamiento en su barrio, de manera que lo que se ve afectado es su entorno. Y se acuerdan que la calidad del entorno era parte de su función de utilidad. Eso lo podría cumplir la variación compensatoria. Que es como ver previamente cuánto lo debo compensar para que mantenga su nivel de utilidad. Si fueran a hacerlo después de instalarlo, ¿se utilizaría la equivalente? Se podría, sí. Sí. Sería como preguntarle cuánto estarías dispuestos a pagarnos a cambio de que te saquemos esa planta del barrio. Sí, sería, dado que mi utilidad ya cambió, ¿cuál sería mi ingreso equivalente de pensar que no se hubiera visto afectada ese entorno? Sí. Acá lo que sí, y cuando planteamos esto lo discutimos entre nosotros, la idea que yo les planteo con este problema es ver cómo estas medidas se pueden utilizar para algo distinto que sea una variación de los precios. En este caso es la calidad de un entorno, ¿no? Como algo más amigable para desarrollar la intuición. Pero no es exactamente así, no hay como una... En este caso, lo ideal, la respuesta ideal o más cercana a lo que se pretende con lo que les estamos tratando de transmitir es la variación compensatoria. Pero aquellos que también me justifican la variación de equivalente en este caso, también se podría utilizar, ¿se entiende? Como que no es, digamos que las medidas no son una u otra, se complementan, ven cosas distintas las dos, ¿se entiende? A lo que voy, que no es algo tan taxativo. Diciendo esto no Sí, quiero seguro. entreverar, solo flexibilizar. ¿Se entendió? Sí.
Entonces acá pasan a calcular las variaciones compensatorias. Acuérdense que estaba Alfredo, que ganaba el doble que Beatriz. Entonces utilizan las funciones de gasto. Claro, es más engorrosa las cuentas porque como tenemos, además de la utilidad y los precios, tenemos E, y lo que cambió no fueron los precios, fue la calidad del entorno, acuérdense. Entonces lo que varía es el E mayúscula. Desde ese punto de vista es más engorroso. Ese año los matamos en el examen, Jorge, pero bueno. Es una broma. No va a volver a pasar. No va a volver a pasar. No. Es una broma porque a ver si los provoco un poco y alguien me grita, me dice algo. Entonces, tenemos al vecino Alfredo, ¿sí? Ahí sustituimos los valores. Y a la vecina Beatriz. Y calculamos la variación compensatoria de cada uno. Acuérdense que Alfredo vivía en un barrio y Beatriz en otro, ¿no? Como que eran vecinos representantes de cada barrio. Unas especies de alcaldes. Entonces, en este caso queda que la variación compensatoria de Alfredo nos da 1000 y la de Beatriz 500. Entonces dicen, bueno, implica que debo pagar una compensación menor al vecino del barrio B. A Beatriz la debo compensar menos que a Alfredo, si cambia la calidad del entorno. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces la planta esa se colocaría en el barrio de Beatriz. Claro. Exacto. Tengo que pagar menos dinero. Porque el problema ahí dice, si la calidad del entorno es E4, o sea, E igual 4 si no se instala la planta en su barrio, E igual 1 si se instala. Ahí está la variación entre lo que me provoca esa instalación de la planta en la valoración de la calidad del entorno. Y después son las cuentas para, en este caso, la variación compensatoria. También la podría haber para la variación equivalente. ¿Bien? Bien. Bueno, si no hay preguntas, dudas, si las hay ya saben, nos preguntan, nos mandan la foto de las cuentas, nos preguntan por acá, nos preguntan por el foro, estamos. Acuérdense que la semana que viene es la última, luego viene el receso y el parcial. La semana que viene vemos consumo intertemporal y finalizamos por la primera parte del curso. Faltan subir las clases teóricas grabadas, ¿verdad? Ya están, sí. O sea, la última, la de la semana que viene. Sí, ya está. Ah, ok, hoy no la vi, por eso preguntaba. Capaz que la subió hoy Liliana, creo que hoy, o ayer de noche o hoy, pero... Si no está, nos fijamos y la subimos inmediatamente, pero debería estar. Voy a fijar porque hace un ratito lo vi y no la había visto. Está. Yo corroboro también, pero debería estar porque ya estaba, es la sesión 7. Y la semana que viene es el cierre. Bueno, nos vemos. Chau. Si no hay Chao, dudas, profe. chau, suerte. Chau, Jorge.